por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Haciendo memoria. Espacio Crisol, Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos. 1, 2, vale, 4. Ay, qué dura, está en la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura, está en la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Muy buenos días. Estamos ahí. Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente, como cada viernes, en Haciendo Memoria, la audición de Crisol, Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Bueno, normalmente nos pueden ver en nuestro canal de YouTube. Hoy justamente no, tenemos enfermo al operador de YouTube, así que le mandamos un beso a Agustín. Nos escuchan por CX30, también por la radio cooperativa y por Radio La Zurda, tu radio compañera. Desde la magia radial, Damián Enríquez, Eduardo Pájaro Fernández y Jorge Daniel Díaz, aportando sus conocimientos informáticos, Agustín Bérgolo, y hoy en la conducción, quien les habla, Josiana Fernández Lavie, y mi compañero José Olivera. Buen día. Hola, José. Buen día, ¿qué tal? Un saludo grande para Valdir y Alfredo, y a todas las compañeras, compañeros y a la audiencia. Muy bien. Hay una noticia por ahí que tenés vos, una novedad para Haciendo Memoria. Sí, que ahora a partir del lunes, los lunes y los jueves a las 21 horas, vamos a ser retransmitidos también por la radio amiga Radio Frecuencia 808. De Salinas. Es de Salinas, pero también transmite con Argentina a través de Fogón en Fogón. Ah, pero nos vamos internacionales. Sí, además tiene programas con otros países, es una radio muy dinámica. Increíble, bueno, así que mandamos un saludo a los amigos del 808 que vamos a estar empezando a salir por ahí. Hoy en la entrevista central vamos a tener a la integrante del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, Lorena Luján, que ya está acá con nosotros. Pero antes de arrancar, nos gustaría un poquito comentar lo que fue el suceso de la buceca del sábado pasado. Tremendo suceso, muy lindo, mucha confraternidad entre las y los compañeros y amigos de Crisol, mucha gente, estaba repleto. Nuestro agradecimiento a Fernanda y el equipo que hizo que hizo una comida muy rica, a Aute, que solidariamente nos da todo el apoyo para poder realizarla. También fue cubierto por el equipo de Margueando, fue Alberto Silva, también fue Canal 12, y habíamos hablado también sobre la buceca en TV Ciudad, o sea que fue una actividad importante. Una participante muy especial, porque fue María Belici a comer la buceca y estuvimos charlando con ella y estaba muy contenta de estar compartiendo. La verdad que el frío no achicó a nadie. No, y fue en conmemoración de los 22 años de la existencia de Crisol, ¿no? Cada vez más vivo y actuando con mucho dinamismo en la política, sobre todo en los temas de verdad, memoria, justicia y reparación. Muy bien, la verdad que sí que fue un evento muy lindo, se comió rico, se bebió rico y se confraternizó, que no es poca cosa. Pero bueno, vamos a arrancar con la entrevista del día de hoy. Como decíamos, tenemos al integrante del equipo de representación de los trabajadores en BPS, Lorena Luján. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Qué tal? Muy buenos días para todas y todos los oyentes. Un gusto estar acá, un gusto que me hayan invitado para participar del programa. También estuve... Me dijiste que pasaste por la buceca a saludar, porque los tiempos a veces son, muy tiranos, pero no podíamos dejar de pasar a dar un saludo en los 22 aniversarios de Crisol, porque además tengo el honor de pertenecer también a la comisión de la ley 18.033, que para nosotros es un gusto, y mucha gente había, la verdad, muchos compañeros y compañeras, y cuando uno entraba sentía
toda la historia y sentía mucha cosa ahí. Estaba removedor entrar a AUTE el otro día, así que lo felicito porque sé que fue una buena jornada y como decíamos, había muchos compañeros y compañeras y eso es lo principal, ¿no? Es la verdad que por lo menos también a mí me pasa un poco viéndolo de afuera, ver las conversaciones, los abrazos, los reencuentros entre compañeros y compañeras es muy emotivo. Capaz que no los conocés justo puntualmente a esos compañeros, pero es como que lo que vos decís, como que se siente la energía y la fuerza que hay. Y de cuánta historia te llenan, ¿no? Nos pasa cuando vamos a la comisión y nos ponemos a conversar y Gastón principalmente empieza a hacer historias y eso está buenísimo, porque de eso se trata también, ¿no? Los que no lo vivimos, algunas cuestiones está bueno que nos cuenten, exacto. Nosotros también, esto no termina en ella, no termina en mí y no va a terminar en los que vienen atrás nuestro. Esto es una lucha que tiene que seguir. Pero hoy estamos acá para hablar de seguridad social. Exacto. Un tema muy complejo, seguridad social, y hay muchos actores que opinan en forma diferente, según aparentemente del lado que se posicionen. Leíamos un artículo de una representante de las cámaras empresariales que decía que tenía que hacerse a rajatabla ya la reforma, que no se podía demorar un día más. A un economista del Partido Independiente en la misma posición. Sin embargo, también escuchamos a un representante de la universidad que decía que hay mucha prioridad que sea urgente la reforma en la caja militar, en las cajas profesionales, pero que la otra no era tan urgente. O sea, hay distintas visiones. Queremos que nos aclares para la audiencia de Haciendo Memoria a ver cuál es la realidad. Bueno, principalmente quizás hacer una breve introducción diciendo de cómo estamos parados en este momento, ¿no? Que al día de hoy no tenemos un proyecto de ley desde el Poder Ejecutivo planteando de cómo va a ser la reforma de la Seguridad Social, y eso nos preocupa muchísimo a los trabajadores y trabajadoras porque estamos en una incertidumbre. Lo que sí tenemos es un documento de propuestas que realizó la comisión de técnicos que fue conformada por la Ley de Urgente Consideración, y esa comisión planteó un proyecto, un documento, donde plantea diferentes cambios para la reforma de la Seguridad Social y que habla solamente de una reforma dirigida al Banco de Previsión Social. Sabemos que el BPS abarca el 80% de la población, pero que tendría que ser de forma integral, y ahí estamos de acuerdo, que tiene que incluir forma integral. Cuando decimos integral, principalmente hablar de la caja militar, de la caja profesional, la notarial, la bancaria, donde la policial, donde estamos todos dentro de la seguridad social y que tenemos que ser sin duda reformadas todas. Ahora, ¿de qué forma? Porque urgente, lo ponemos dentro de la Ley de Urgente Consideración y en ese momento tenía que ser de forma urgente. Han pasado ya 2 años, se ve que muy urgente no era, y nosotros planteábamos también que tenía que haber una reforma, pero que no era de manera urgente. Hay que plantearse la forma de reformar a la seguridad social y principalmente que no sea solo pensando en pensiones y jubilaciones, porque la seguridad social es mucho más amplia que una jubilación o una pensión. Y para que más o menos el oyente entienda un poquito, porque a veces no nos vinculamos tanto con qué es la seguridad social y qué mecanismos tenemos. La seguridad social va desde antes que nacemos hasta después que morimos. Siempre estamos vinculados en nuestra vida de alguna manera u otra con la seguridad social. Desde una prenatal, una asignación familiar, subsidios por enfermedad, subsidios por desempleo, y terminamos a veces unas expensas funerarias o hasta dejando una pensión para el que queda cuando nosotros fallecemos. Entonces, no se puede solo plantear desde un lugar de una pensión o jubilación. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque en ese documento de propuestas está bien planteado los puntos que quieren reformar. Y desde ahí viene la edad de retiro, se quiere aumentar a 65 años,
le explicamos un poquito al oyente que nosotros al día de hoy el causal es 30 años de trabajo y 60 de edad. Ya nos cuesta muchísimo, hay sectores de la población, de trabajadores y trabajadoras que nos cuesta muchísimo llegar a los 60 años. Y lo que se plantea por este documento de propuestas es aumentar al barrer la edad de retiro, como que fuese una solución para un déficit de la seguridad social. Así que tendríamos que trabajar más. Pero además, ahí se plantea no solo trabajar más, sino que cobraríamos menos. Nosotros como decíamos, 30 años de trabajo y 60 de edad, nos retiramos con el 45% del promedio. Si se hace la cuenta que ellos proponen, nosotros nos estaríamos retirando con un 39%. Ya no es insuficiente el 45%. El 45 ya no alcanza. Entonces, imaginen ustedes, no solo plantean aumentar la edad de que trabajemos más, cobremos menos, pero además se plantea ampliar lo que es la privatización dentro de la seguridad social. Se plantea de que las AFAP sean a todas las cajas que nos vayan a incluir. Y esto es una preocupación muy grande que tenemos los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque hay un estudio hecho desde OIT, la Organización Internacional del Trabajo, donde demuestra el fracaso de las administradoras de fondo a nivel mundial. Y no es casualidad que en este país, que ya tuvimos una reforma en el año 95, donde en el año 96 se entra en vigencia y se incluyen a las AFAP, se incluye el lucro dentro de la seguridad social en ese año, no es la casualidad de que el ideólogo de esa ley haya sido el doctor Saldain y que ahora también haya sido el presidente de esta comisión de expertos y que pretenda ampliar ese lucro, como decíamos, al resto de las cajas. Entonces, en un momento donde estamos en un retroceso mundial sobre las administradoras de fondo de pensiones, acá en el Uruguay se piensa en avanzar en el lucro dentro de la seguridad social. Y en una seguridad social que ha dejado a la vista que ha sido el amortiguador de esta pandemia, ¿no? Que ha demostrado que la solidaridad, que el sistema solidario es el que aguantó 2 años de pandemia con lo que fue los subsidios por desempleo, los subsidios por enfermedad, las mismas jubilaciones y pensiones, y que preocupa muchísimo qué va a suceder de acá para adelante si se sigue privatizando. Entonces, tenemos que estar muy atentos a estos cambios. Quizás hay otras propuestas dentro de ese documento, pero estas son las más fuertes. Porque además, cuando nos referimos a la edad de retiro, nos referimos, porque yo lo dije recién, vamos a trabajar 5 años más. Con la mayor de la suerte vamos a trabajar 5 años más. Porque ¿qué sucede con ese trabajador o trabajadora que queda sin trabajo a los 60 años? ¿Cómo le va a costar insertarse nuevamente al ámbito laboral? Y va a tener que vivir sin ningún subsidio, porque no va a tener subsidio para poder vivir, y sin ningún trabajo. Entonces ahí va a haber en juego muchas cosas. La informalidad, porque van a tener que agarrar un trabajo, alguna changa o lo que tengan al alcance para poder vivir. Y va a jugar mucho la precarización del empleo. Pero además de eso, lo que tenemos que tener claro que esto no es un tema de los más grandes. También esto va a afectar a los trabajadores que están intentando ingresar al ámbito laboral. Porque a los 60 años nosotros dejamos nuestro lugar de trabajo y viene un joven o una joven y entra en nuestro puesto. Pero ahora ese joven va a tener que esperar 5 años más también. Entonces, cuando hablamos de todos estos cambios, hay que ver el impacto social y económico que puede producir en nuestro mercado laboral, en nuestro mercado interno, porque no nos podemos olvidar que nuestro dinero queda en el mercado interno, principalmente el de los jubilados y pensionistas, que no están teniendo
un sistema de ahorro, de que dejen su salario, su pensión o su jubilación, ni en dólares, ni en las Islas Caimán, ni nada por el estilo. No, señores, ese dinero queda en el mercado interno, en la carnicería, en el supermercado, en el almacén del barrio, y eso es lo que hace mover a este país. Entonces, tenemos que saber muy bien qué es lo que se nos viene por delante. También tenemos que saber que acá hay un juego político por delante, donde según quién se la juegue hacer estos cambios, es según el peso político que van a tener que pagar también, ¿no? Y no podemos ser ajenos a eso. Por eso se escuchan varias versiones de que debe ser urgente, se escuchan versiones por ahí, el BPS no da más, no se puede jugar tampoco con la inteligencia del pueblo. El pueblo tiene que saber que BPS, por más que tenga una asistencia financiera, no va a dejar de pagar ni jubilaciones ni pensiones. Y eso lo quiero aclarar porque a estos dichos de algunos legisladores o que han hecho, también se ha sumado muchas veces de que corre riesgo de que no se paguen jubilaciones y pensiones si seguimos en este tema. No. Eso hay que aclararlo, que no es así. La Constitución dice que existe esa asistencia financiera si es necesario que BPS la tenga que utilizar para pagar todos los subsidios que tiene que pagar. Y eso es darle la tranquilidad a ese jubilado y a esa jubilada que trabajó toda su vida y que está percibiendo su jubilación, de que no va a dejar de obtenerla si hay o no una reforma. Eso lo tenemos que dejar muy claro también. Un tema interesante eso que tú planteabas sobre la juventud, porque ahora ha aumentado el desempleo y se están dando algunos salarios que cobran en mano 10.000 pesos, para eso baja un poco, si bien ayuda en algo, pero con 10.000 pesos no se puede hacer nada, y ahí baja un poco todavía el desempleo, con empleos de muy baja calidad. Entonces es muy interesante lo que tú planteas en cuanto a la globalidad, que si la gente tiene que trabajar más, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿No? Es un tema. Y después en cuanto a las AFAP, el otro día fui a una charla sobre este tema, y hubo dos personas que mostraron los intereses que pagan las AFAP, mostraron el recibo, y a uno le pagaban 2 pesos por mes y al otro 1 peso por mes. ¿Eso a qué se debe? Porque manejar la plata de la gente para cobrar 1 o 2 pesos por mes. Bueno, hay dos cosas. Una, la que planteabas recién de los jóvenes, ahí tenemos preocupaciones, los trabajadores y trabajadoras, más allá de que el equipo de representación de los trabajadores tiene esa particularidad de pasar por todo el país y ir por cada localidad y llegamos al interior más profundo del país y poder saber de primera mano qué es lo que piensa el trabajador y la trabajadora, qué es lo que está pasando en la población, porque ahí capaz que soy media camisetera en lo que voy a decir, ¿no? Pero es un muy buen trabajo que hacemos y que no aparecemos cada 5 años a buscar un voto, como algunos políticos sí hacen, y no ven la realidad de cada lugar. Y nos está sucediendo mucho eso, de ver qué es lo que está pasando con el ámbito laboral y la inserción laboral de los nuevos trabajadores y trabajadoras. Y ahí hago un hincapié en cómo nosotros nos paramos con estas preocupaciones que tenemos, más allá de que la preocupación nacional en este momento es la inseguridad, y lo tenemos que saber también, porque hay que saber las realidades de las preocupaciones de las personas de nuestro país para saber cómo las abocamos, ¿no? Y bueno, es la gran preocupación, sí, es la inseguridad, pero también tenemos preocupaciones con el empleo, con el salario. Nosotros tenemos en este momento un gobierno que no se está haciendo cargo de lo que son el ámbito laboral para los jóvenes, sin duda, y cómo la inserción laboral afecta al que más necesita también, ¿no? Y qué tipo de trabajo vamos a tener. El otro día poníamos en un medio de prensa un ejemplo. Si nosotros vamos arriba a un barco y el capitán no sabe para dónde vamos a rumbear, nosotros puede que quedemos a la deriva. Y eso es lo que nos está sucediendo en este momento. El presidente se tiene que hacer cargo, sí, de la inseguridad, porque es un gran problema que lo estamos viendo todos, pero también
del trabajo, del salario, de la formalidad, porque esto que hablábamos recién, de que fue el gran sostén de la pandemia, fue porque había 1.400.000 afiliados en el BPS. ¿Qué hubiese sucedido si nos agarraba en el 2004 esta pandemia? Que teníamos 700.000 cotizantes nomás dentro de BPS. Hubiese sido catastrófico, porque no hubiese tenido ingreso la mayoría de los hogares. Y eso hubiese sido un gran impacto para nuestra sociedad. Entonces, se tiene que visualizar el trabajo, la forma de trabajo, la precarización. No podemos llegar a tener empleos de mala calidad, pero mucho menos en informalidad. Y haciendo referencia a la SAFAP, yo creo que tenemos que dejarle claro a los jóvenes también que van a ingresar al ámbito laboral, que no estamos obligados a estar en una FAP si no ganamos más de 74.176 pesos. Ahora vamos a confirmar bien el número porque me mareo ahí un poquito con pero 74.000 pesos. Si no ganamos más de ese monto, no estamos obligados. Y si llega una promotora a nuestro primer trabajo y nos dice que estamos obligados, le tenemos que decir que si no ganamos más de ese monto, no. Porque nos va a suceder eso. Nos va a suceder que van a llegar y va a llegar nuestra vida laboral, al final de nuestra vida laboral, y nos vamos a dar cuenta que nos lucraron con nuestra seguridad social durante toda nuestra vida laboral y que nos cobraron una comisión, como tú bien decías, que se quedaron con grandes capitales, esas AFAP, con nuestro dinero que era para la seguridad social. Entonces, hay que hablarle mucho a los jóvenes y a las jóvenes de que no están obligados y de que esto es pura y exclusivamente un lucro dentro de la seguridad social. Si hablo mucho me dice. Me genera... No, por favor, está perfecto porque aparte es justo ahora me dijiste algo que es eso que vos decís. A mí en mi primer trabajo, con 18 años, 19, me cayeron con la carpetita, esto es obligatorio, a partir de ahora... ¿Yo puedo bajarme de ahí o a una vez que ya estás afiliado a FAP, ya está? Nosotros siempre decimos, en el Uruguay... Porque yo ya estoy afiliada y ahora me dejaste con esa duda. Podés renunciar a tu trabajo, si te casás podés divorciarte, podés hacer muchas cosas, menos salir de la FAP. Ok. Una vez que nos... Tremendo, Sí, y es un gran ejemplo que de ponemos. AFAP, pero no bajarme. Exacto, buscar siempre, y acá voy a entrar a lo que iba a decir medio al final, pero lo voy a decir ahora. Nosotros tuvimos un ejemplo de que la lucha, sin duda, que nos convierte en mejores personas, pero también nos convierte en tener derechos adquiridos que hay que defenderlos después, y me voy a referir a la ley 19.590, que es la ley de los cincuentones. Hubo sí un colectivo que pudo salir de la SAFAP porque estaban siendo muy perjudicados, y por intermedio de movilizaciones y de lucha logramos que un día en ese momento Tabaré Vázquez era el presidente, salió de la torre ejecutiva y dijo, va a haber una solución para los cincuentones. Pero pasamos muchos meses en esas movilizaciones, pasamos muchos meses pidiendo una solución para una gran injusticia como era el tema de los cincuentones. Y pudieron salir en esa ley, pero ya terminó, entonces ya no pueden salir. Lo único que se puede hacer es derogar el artículo 8, que el artículo 8, entre los 40 y los 50 años de edad, podemos ir a BPS y derogar el artículo 8. Lo que dice el artículo 8 es que es una trampa dentro de la ley 16.713, que si nosotros lo tildamos, porque seguramente lo tildaste cuando te fueron y te regalaron un llavero, una lapicera y hay una cosita más ahí, según el año que hayas sido. Te convencen, exacto. Te tildan el artículo 8. El artículo 8 lo que dice es que indefinidamente de lo que ganes, la mitad de tu aporte va para BPS y la otra mitad va para la FAP. Pero si no tenés artículo 8, solo cuando te pasás de este monto que dije recién, es cuando aportás a la FAP. Okay. Entonces, los que ganamos menos de ese monto, no es una desafiliación, pero vas a aportar solo si te pasás de ese monto.
Bien. Y todo lo que vos... Es a tu beneficio personal a futuro. Exactamente. Y todo lo que tú aportaste, menos la comisión, porque tenemos que saber eso también, que las administradoras lo primero que hacen cuando agarran nuestro dinero es la comisión, vuelve para las arcas del BPS. Y eso también está bueno porque seguimos apostando a la solidaridad y seguimos apostando a que tenemos que trabajar por un sistema sin duda sin lucro, un sistema universal y principalmente solidario, que es la demostración de, la mejor demostración de solidaridad fue, como decíamos, en nuestra pandemia, ¿no? Donde si no hubiese estado el BPS hubiese sido muy difícil llevar adelante el BPS y el sistema de salud, y no solo centrarme en el BPS, pero teníamos un buen sistema integrado de salud, teníamos un BPS, como decíamos, con bastante formalizado, donde todos pudieron acceder gracias a, obviamente que quedaron algunos afuera, pero también estaba dentro de los rangos, ¿no? Sin embargo, igual Uruguay, en los países de acá de América del Sur, fue el que menos invirtió a nivel social en la pandemia. Bueno, pero porque teníamos todos estos programas sobre la mesa. Si no, fijémonos, Argentina, por ejemplo, ¿no? No tenían un sistema de salud integrado como tenemos nosotros. Entonces, cada provincia tenía su forma de trabajo, tenía su forma de presentar hasta en la parte de salud y también con la seguridad social. Nosotros no nos podemos olvidar que la seguridad social es un derecho humano fundamental. Y ahora que tú planteabas esto, nosotros nos sucede que a nivel mundial, porque nos ha sucedido de estar en cursos y demás, Uruguay es ejemplo, donde nosotros tenemos la particularidad de que cada vez que llegamos a un curso a nivel internacional, nos quedan escuchándonos muy atentos, porque ese ejemplo que nosotros damos de cómo, hasta de la forma de participar, tenemos una participación dentro de nuestro Instituto de Seguridad Social que es uno de los pocos en el mundo que es cuatripartito, donde estamos representados trabajadores, jubilados y pensionistas, empresarios y el gobierno. Y la forma de discutir la seguridad social es cuatripartitamente. Entonces, desde ahí, desde la base, haciendo referencia también en que este año nosotros cumplimos los 30 años de representaciones sociales en el BPS, y la importancia de tener esa representación. Una pregunta para después de la pausa, Lorena, que nos preocupa mucho, es toda esta reforma tan compleja que algunos están muy apresuradas, ¿cómo afecta a las personas de alto recurso y las de bajo recurso? Porque en países donde hay una distribución de la riqueza tan desigual, si es para todos igual, nosotros sabemos que no, pero queremos que tú nos desarrolles con datos elocuentes. Y ahora que dijiste lo de la pausa, esa la vas a tener que recordar para los oyentes cuando volvamos de la pausa. Vamos a ir a una y enseguida volvemos con la integrante del equipo de representación de los trabajadores en BPS, Lorena Luján. 1, 2, vale 4. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver. Estamos de vuelta con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Estamos con la integrante del equipo de representación de los trabajadores en BPS, Lorena Luján. Y antes de seguir con la entrevista y que José recuerde la pregunta que hizo, porque fue muy interesante y desató también conversación acá en el bloque, recordar que las líneas de comunicación por mensajes pueden escribir al 091-028-578, 091-028-578, y el correo es crisol@gmail.com. Sí, para que pudieras desarrollar el tema de las personas que tienen escasos recursos, que tienen que tener una vida de un trabajo intenso en su vida, algunos en la construcción y todo, si tienen las mismas posibilidades de futuro de vivir más años
y de afrontar un régimen que no sea ventajoso y que pierda la jubilación, como tú decías, de 45 a 39%. Un poco sería por ese lado la pregunta. No, yo creo que ha quedado claro que aumentar la edad de retiro al barrer no es lo más favorable para los trabajadores y trabajadoras. Y acá, antes de plantear la respuesta a lo que tú me decís, decir de que en todo momento lo que hablamos desde el principio fue el gran esfuerzo que tiene que empezar a hacer el trabajador o la trabajadora para poder pararnos de cara a un déficit de la reforma, un déficit de la seguridad social, y que desde ahí sale la reforma, pero que en ningún momento hablamos de los grandes capitales, porque no se habla de tocar ni los grandes capitales, ni las exoneraciones patronales, ni la forma de aportación que tenemos los trabajadores y trabajadoras, pero también los empresarios, porque somos el único país que queda que los trabajadores aportamos el 15%, pero los empleadores aportan el 7,5%. Pero también tenemos que hablar de las exoneraciones patronales, porque las exoneraciones patronales, si bien no estamos en desacuerdo con las exoneraciones, pero que sí hay que blanquearlas, porque se van $230 millones al año en exoneraciones patronales. Y esas exoneraciones son la salud privada, la educación privada, el transporte, los partidos políticos, las iglesias, algunos cuadros de fútbol. Entonces, tenemos que visualizar bien si está bien hecha o no la exoneración, pero en ese caso, en ese terreno no nos metemos, pero sí lo que hay que hacer es blanquear los números, porque blanqueando un poco más los números quizás no hace falta hablar tanto del déficit famoso de la seguridad social. Pero quería dejar en claro eso. En este documento de propuestas, lo único que se propone es que el trabajador y la trabajadora tenga que hacer el gran esfuerzo. En ningún momento se habla de las grandes capitales con la pregunta que tú me hiciste. Porque una vez más los trabajadores hacemos el esfuerzo. Porque una vez más se va a ver al barrer la edad de retiro y no se va a contemplar esto que tú me decías, ¿no? ¿Qué sucede con un trabajador o una trabajadora que comenzó muy tempranamente a trabajar y que le cuesta muchísimo llegar a los 60 años ya? ¿Cómo va a ser para llegar a los 65? Y la pregunta del millón, si la calidad de vida o la expectativa de vida de esa persona que empezó muy tempranamente a trabajar en trabajos informales, en trabajos con mucha carga física, con carga emocional, con diferentes formas y hasta el lugar donde vive para salir todos los días a trabajar, es la misma expectativa de vida de un profesional quizás que comenzó a trabajar un poco después y que desde otro lugar? No es lo mismo, nosotros siempre decimos, no es lo mismo estar trabajando sin desmerecer el trabajo de la radio, pero no es lo mismo estar calientitos acá haciendo un programa de radio que no trabajo que estar con este frío trabajando quizás en un andamio, los compañeros de la construcción se me ocurre, ¿no? O los rurales con la helada que había hoy de mañana saliendo muy tempranamente a hacer su trabajo. Sin duda que la expectativa de vida no es la misma. Lógico. Entonces, esos estudios se tienen que hacer para poder llegar a no perjudicar más todavía al trabajador y a la trabajadora, porque quizás los profesionales son los que más como lleva su carrera profesional y todo, entran al ámbito laboral un poco más tarde y tienen quizás otra expectativa de vida, sí, pero también de trabajo. Que se hizo en Chile, no sé si tú lo conoces y si nos podés contar al respecto. Bueno, sí, lo sé más o menos ahí el estudio, pero habla de que en la ciudad de Chile, en una de las ciudades de Chile, hicieron ese estudio y hay en la misma ciudad una expectativa de vida de diferencia de 16 años entre personas que viven más, y no quiero estigmatizar los barrios, ¿no?
pero yo siempre pongo ejemplos porque vivo y trabajo ahí. No es lo mismo un trabajador que trabaja más para el lado de, bueno, de Punta Gorda, no sé, se me ocurre algo más para ese barrio, que un barrio donde vivo, que es más para el lado del cerro, porque vivo y trabajo ahí y estoy orgullosa, ¿no? Ojo que no quiero estigmatizar los barrios. Se entiende. Pero sí la calidad de vida o la expectativa de vida hace esa diferencia, y que sin duda nos deja a la vista a que los cambios y las reformas se hacen desde otro lugar, y que una reforma de la seguridad social no se puede hacer sin diálogo social, no se puede hacer sin consenso social, y que no solo lo decimos nosotros, ¿no? Que quizás somos unos locos sueltos que andamos por ahí diciendo qué es lo mejor para el trabajador y la trabajadora desde el lado de la seguridad social, sino que son recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que las reformas de seguridad social dentro de cada país se deben de hacer por intermedio de diálogos sociales, donde se lleguen a esos consensos y que salga lo menos perjudicado el que menos tiene. Hay que mirar por el más vulnerable, y hay que, por ahí tú decías hoy cuando estábamos por terminar, la distribución de la riqueza. Yo creo que el BPS fue el que demostró la forma de la distribución de la riqueza en esta pandemia, porque fue la mejor manera de demostrar que al que menos tenía se le tenía que dar, y esa fue la forma de ver por la solidaridad y por el que más necesita, y trabajar codo con codo para que el más vulnerable es el que menos sufra en este mundo tan a veces macabro en ese sentido, ¿no? Me quedan muy pocos minutos, estamos en los últimos minutitos. En los últimos yo dije, no, es mucho, pero uno se pone a hablar y no es fácil hacer una síntesis de lo que se viene y de lo que quiere y de lo que pensamos, pero sí plantear... Una pregunta, sí. Disculpa, que tú ya te referiste a estos temas, pero en el proyecto de borrador de los grandes expertos que están estudiando este tema, ¿hay propuestas concretas sobre el déficit de la caja militar, que son 500 millones de dólares al año, y de las cajas profesionales? Entre ellos tú nombraste la bancaria, que sé que tiene un déficit muy importante. No hay, por eso nosotros decimos que aparte de ser una reforma, no es la reforma que nosotros queremos aclararlo muy bien, creo que quedó a la vista, pero que sí la reforma que queremos tiene que ser por intermedio del diálogo social, como dijimos, y consenso, pero además que debe de ser integral. Y cuando decimos integral nos referimos a esto, a que todas las cajas estén a la vista y que estén reformadas de la manera que tiene que ser. Le dejo un número. La caja militar tiene casi la misma asistencia financiera, que es un punto del PBI. Un punto, sí, claro. Mucho. Pero con la gran diferencia que la caja militar tiene 50.000 jubilaciones. Y el BPS tiene 750.000 jubilaciones. Ese tema en Crisol lo hemos estudiado mucho, y de las 50.000 es un núcleo muy pequeño los que se privilegian. Exacto. Y algunos son todavía... Sí, no estamos en contra del soldado raso, ¿no? Claro. Porque a veces es el que entra y no tiene otra cosa. Pero hay jubilaciones de mucho privilegio, que son las que hacen el déficit de esa caja militar, con muy pocos... Uno de los privilegios son algunos que tienen cargo de gobierno, que cobran jubilaciones de más de 200.000 pesos, y de senador cobran otro tanto. Exactamente. No es solo Manini Imagine Ríos. Cuánto entra en esa casa, porque además su esposa también es ministra. En el caso de Manini Ríos, exacto, pero hay otro, exacto. está Lozano, pero y a veces que uno lo dice, porque no tengo problema de decirlo, porque la población creo que lo tiene que saber, y más cuando se ve la reforma de la seguridad social desde el lugar de que el trabajador tiene que hacer un esfuerzo más. Pero ¿y qué pasa con esos grandes privilegios? ¿Qué pasa con esos ministros? ¿Qué pasa con todo el dinero que está entrando en esa casa, por ejemplo? No lo visualizan. Así que, como mensaje final,
agradecer obviamente el habernos invitado, estar a disposición para que cuando haya algún cambio o haya algo sobre la mesa poder venir a plantearlo cuando ustedes lo vean así pertinente y bueno, estar muy atentos y atentas a estos cambios, porque el pueblo va a tener que salir a la calle si quieren arrebatarnos nuestros derechos, que así que les decimos a todos los oyentes que estén muy atentos y bueno, esperemos salir lo mejor posible y esperamos una reforma a la seguridad social donde no tengamos que ser los trabajadores y trabajadoras los perjudicados. Bueno, te invitamos a quedarte. Sí, obvio. Quedate compartiendo. Para los que capaz que recién se están sumando, ya medio al final del programa, estuvimos con la integrante del equipo de representación de los trabajadores en BPS, Lorena Luján, hablando de reforma y seguridad social. De los temas más importantes, porque hay temas. Y obviamente que ya la comprometemos para que vuelva a venir. Pero ahora, hoy, bueno, primero decirle a los oyentes que hoy no tenemos la columna del compañero Julio Toyos. No, él nos dejó una anda vacacionando. Sí, nos dejó una columna adelantada, pero le mandamos un beso enorme y que disfrute de sus merecidas vacaciones. Y vamos a pasar un poco por las noticias de esta semana. Y empezamos el lunes pasado con la Intendencia Municipal de Montevideo, que se lanzó el concurso para la construcción del memorial dedicado a las expresas políticas, que como siempre mencionamos, el lugar elegido es la plaza ubicada frente al Palacio Legislativo, el espacio Julia Arévalo, y estuvimos ahí con las mujeres, con las expresas políticas, y con Adriana Sinola en representación del colectivo de mujeres hablando, y los arquitectos, donde se lanzó y se presentaron las bases del llamado concurso. Bueno, y ya vamos a ir dando información, esperemos que esto prospere esta es una gran aspiración que Crisol estaba preocupado de impulsar, y bueno, sería cuando se culmine otro logro de los que tiene Crisol, ¿verdad? Después también tenemos la formalización a 2 exmilitares del Batallón de Infantería Mecanizado 6 de San José. Se trata de Francisco Rafael Macaluso Cancela y Rubén Darío Francia. Durante la última dictadura militar cometieron los delitos de lesiones graves, abuso de autoridad contra el detenido y abuso de autoridad. Cumplirán una prisión domiciliaria por 120 días. Sí, acá la reflexión es que son 2 cosas importantes que están sucediendo. Una, la actuación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, que fue una iniciativa de Crisol que se impulsó y que se consiguió plasmar en una realidad y que está dando resultados. Y otra es la acumulación de trabajo por memoria, verdad y justicia, que ha hecho que hayan creado colectivos por todas partes del país. En San José funciona desde hace unos años una intersocial del departamento, donde se han sumado organizaciones nuevas que trabajan el tema de derechos humanos, ¿verdad? Es un logro. También pasó en Bella Unión, que hay una asociación que trabaja y también tienen causas pendientes, en Tacuarembó, en varios departamentos. Los ahora formalizados fueron denunciados por 6 expresos políticos de San José que estuvieron recluidos en esa unidad durante la última dictadura militar entre los años 1975 y 1978, informa sanjoseahora.com.uy. Después tenemos también la noticia de los compañeros de SUTEL, que siempre están acompañándonos, que presentará un recurso administrativo para suspender la entrega de licencias a cableoperadores. Elevará el documento a la torre ejecutiva este miércoles pasado, creo que fue. Si es rechazado, van a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por entender que no se garantizaría el acceso universal a las telecomunicaciones como un derecho humano. Y después tenemos también, estamos como un poco, hoy es un programa un poco especial,
con la ausencia de Agustín y con la ausencia de Toyo, yo me siento un poco desequilibrada realmente. Y después tenemos, que me parece muy importante, un tema muy importante a remarcar, el comunicado a socias y socios, hinchas y simpatizantes de Villa Española a la opinión pública, ya que, bueno, es un tema que está muy sobre la mesa en este momento. Como es de público conocimiento, el club se encuentra en una coyuntura que implica una intervención resuelta por el Ministerio de Educación y Cultura, con desplazamiento de autoridades y un clima de extrema violencia que se ha visto potenciado luego de dicha resolución. El clima de violencia no es nuevo, es sistemático, incluyendo amenazas de muerte y agresiones físicas que se incrementaron el pasado domingo en el Parque Palermo, con ocasión del partido entre Villa Española y Racing, y en los días subsiguientes por personas vinculadas al club y ajenas al club. Los hechos de violencia han estado dirigidos específicamente a dirigentes, jugadores, funcionarios, afectando a la masa social, hinchas, simpatizantes, familiares, colaboradores y colaboradoras y colectivos que construyen el proyecto de Villa Española, Cultura de Barrio. Es un poco lo que dice este comunicado. Debido a esta situación también llevó a la renuncia de varios jugadores y de la directiva del club, y es algo que es muy preocupante y que por lo menos a mí me entristece mucho entender que un proyecto que aporta al barrio, desde una huerta comunitaria, desde ayudar a los gurises en hacer la pandemia con los estudios y un montón de otras cosas, tenga este fin, es bastante triste. José, vos tenías por ahí otra cosa que querías comentar. Otro tema muy importante, que se están haciendo reuniones en Crisol, es sobre las nuevas autoridades de la INDH. De acuerdo a la ley 18.446, que se creó en 2008, ahí empieza a funcionar la Institución Nacional de Derechos Humanos, que depende del Parlamento, pero tiene que tener autonomía, porque su función es garantizar los derechos humanos y ser vigilantes con los gobiernos de turno, no para criticar, sino para marcar dónde se están violando los derechos humanos y que el gobierno lo corrija. Por eso la institución, en los gobiernos del Frente Amplio y en este gobierno, hace observaciones a través de su trabajo a los gobiernos para que puedan corregir. La mayor cantidad de denuncias que hizo la institución fue en el año 2017, 2018 y 2019, en gobierno frente amplista. Por eso no se entiende mucho cómo ahora se ofenden tanto cuando la asociación marca que se tortura en las cárceles, que hay violaciones de la policía o cualquier hecho que sea denunciado por organizaciones civiles. El deber de una institución de derechos humanos es velar por ellos y controlar que el Estado cumpla correctamente sus funciones. Ahora hay como una andanada que quieren imponer la cuota política, cuando la ley marca que los representantes, los directores de la INDH deben ser nombrados por organizaciones sociales, y que no es una cuota partidaria, es una representación de la sociedad civil que debe velar por los derechos humanos, todos los derechos humanos. Por eso en Crisol se están reuniendo varias organizaciones, más de 15, muchas muy representativas, la Intersocial Feminista, Ovejas Negras, Madres y Familiares, FUCBAN, el PIT-CNT, Crisol y pueblos originarios, hay algunos representantes, justamente para marcar estos criterios y para señalar que desde las organizaciones sociales de derechos humanos vamos a estar alerta a toda esta movida, y está planteada una serie de acciones, porque el plazo se adelantó y el plazo para postular a los integrantes vence el 11 de este mes de julio y lo vota el Parlamento. Se habla ya hay trascendidos que de parte del gobierno tienen decidido 2 blancos, 1 colorado y 1 cabildo abierto. Nada menos que Cabildo Abierto, que es defensor de la dictadura y de los criminales de la dictadura, ponerlo a defender los derechos humanos.
Entonces es un tema muy preocupante y estamos movilizados y estaremos movilizados para defender lo que es del pueblo. No, sí, es muy importante, como mencionabas, la unidad de tantas organizaciones sociales frente a esta situación. Y no sé si tenés algo más. Dale. Sí, otra cosa. Aprovechando que ella está y tenemos unos minutitos más. Dale, la vamos a hacer a trabajar. ¿Cuántos minutitos? Nos quedan 3 minutitos. Vamos a hacerla conversar un poquito más. No, el tema puntual es es la situación actual de las remuneraciones de jubilados y pensionistas. Porque acá tenemos una información, mira. En el salario en el año 2021 fue de 6,16% el aumento, que es por lo que se rige el aumento de jubilaciones y pensiones. Sin embargo, la suba de precios de ese año fue superior, 7,96%, o sea que casi 2 puntos porcentuales en plena pandemia fue lo que se le, diciéndolo delicadamente, fue lo que se le metió la mano en el bolsillo a los jubilados, pensionistas y trabajadores en la época de la pandemia. El año anterior había dado un resultado similar. Este año, en abril, se anuncia un 3% de aumento que va a ser cobrado en agosto. Aparentemente era una buena noticia, pero es un adelanto del aumento del próximo año. Y tenemos acá otro dato, que en los 3 primeros meses de este año, la suma promedio de los precios fue del 4,42%. O sea que en los primeros 3 meses ya se comió este aumento, que es un adelanto. Entonces, ¿cómo está esa situación? En 2 minutos es muy difícil, ya te digo. Eso, José, pero voy a dejar abierto para la próxima. Sin duda que siempre lo vemos, esa diferencia en el carrito del supermercado. ¿Cuánto llenábamos el carrito hace 2 años y cuánto lo llenamos ahora? Pero voy a decirle algo. Si bien es insuficiente la jubilación mínima, que está alrededor de 15.000 pesos, es muy insuficiente, pero está en 15.000 pesos ahora por el aumento diferencial que ha tenido desde el año 2007 hasta el año 2019. Donde ahora se decidió que cada aumento diferencial no sea un aumento sino un adelanto, y que se le descuente como se le descontó en enero pasado a los pobres jubilados 240 pesos, que para muchos era una miseria, pero que hizo esa diferencia de tener una jubilación mínima en estos momentos de 15.000 pesos y no de 6.000, entre 6.000 y 7.000 que sería si no hubiese existido ese aumento diferencial. Entonces, para la próxima dejo eso abierto, hablar de los aumentos diferenciales, de cómo afecta a los jubilados y pensionistas y la calidad de compra, el poder, de compra que han perdido los jubilados, que sin duda es el sostén, vuelvo a decirlo nuevamente, del mercado interno. Sí, es muy interesante y te esperamos próximamente. Sí, ya me invité sola. Me encantó, eso es lo que necesitamos, gente con ganas. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo hasta el viernes que viene, como cada viernes. Por verdad, memoria, justicia y reparación integral y nunca más terrorismo de Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados.